Cordial saludo, yo soy Juan Alejandro Oliva Rosero, estudiante de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UNAT. Esta es la resolución del quinto punto de la tarea 2 de la materia curso de ecuaciones diferenciales. Mi código es 100-412 raya al piso 201. El docente al que se presenta es Anuar de Jesús Oyola. Bueno, a continuación leeremos cuál es el enunciado del ejercicio que nos corresponde resolver. Este programa es de ingeniería electrónica y nos dice que un condensador de 1000 microfaradios se carga inicialmente a 12 voltios y se descarga a través de una resistencia de 2 kiloohmios. La tasa de descarga es proporcional, muy importante este dato, al voltaje presente. Si después de un segundo el voltaje es de 4.4 voltios, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a 1 voltio? ¿Y cuál es esa constante de tiempo? Si miramos, aquí tenemos dos preguntas. Y la primera es, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a 1 voltio? Y la segunda es, ¿cuál es la constante de tiempo del circuito? Este es el esquema o el diagrama que vamos a ver, que vemos. Como tal de ejercicio nos dice que una fuente de alimentación de 12 voltios, un condensador de 1000 microfaradios, nos dice qué tipo de condensador, pero pues aquí puse un electrolítico, y una resistencia de 2 kiloohmios, como la vemos acá. Esta resistencia se encarga de descargar el condensador. Bueno, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación o el problema? Miremos los datos iniciales, como ya les describí. El condensador de 1000 microfaradios, la resistencia de 12 voltios, el voltaje inicial o el voltaje de la fuente, que es de 12 voltios, y el voltaje después de un segundo, que es de 4.4 voltios. Es un dato adicional como tal de la ecuación ya funcionando, del circuito ya funcionando. Vamos a encontrar la fórmula, bueno, ya tenemos la fórmula de descarga del condensador, que es igual VT, V, el voltaje que varía en el tiempo, que es igual al el voltaje inicial por E sobre TDRC. La constante de tiempo es igual a RC. Determinamos la constante de tiempo a partir del dato exacto. El dato exacto que nos dio como tal es este de 4.4 voltios. Así que VT, la constante, la variación del voltaje sobre el tiempo, lo cambiamos y lo reemplazamos con 4.4 voltios. Esto sería igual a el voltaje inicial de la fuente, que es de 12 voltios, por E sobre 1 sobre RC. Dividimos entre ambos los lados por 12, o simplemente pasamos este 12, como vemos que está multiplicando en esta parte de la ecuación, la pasamos a este lado de la igualdad a dividir, que también es matemáticamente correcto, o simplemente dividimos entre los dos lados sobre 12. Nos da como tal resultado 0,3667, que esto es igual elevado a la 1 sobre RC. Aplicamos el logaritmo natural y nos da como resultado menos 1,003, que es igual a 1 sobre RC. Hacemos otra conversión matemática y nos da que RC es igual a 0,997 segundos. Determinamos que, bueno, obviamente este número está muy cercano al 1, podemos aproximar y tenemos que la constante de tiempo de RC, que es RC, es igual a 1 segundo. Ahora, calculamos el tiempo. Bueno, ya tenemos la primera, bueno, esta sería la segunda pregunta resuelta, pero tenemos que la constante de tiempo es de 1 segundo. Ahora, calculamos el tiempo que le toma para llegar a 1 voltio. Queremos saber cuánto tiempo le tomará la variación para al circuito llegar a 1 voltio. Entonces reemplazamos con 1, reemplazamos los datos que ya conocemos y empezamos a hacer las conversiones matemáticas. Igual que anterior vez, multiplicamos a los dos lados dividimos a los dos lados por 12, o simplemente cambiamos que está multiplicando aquí para dividirlo. Aplicamos el logaritmo natural y tenemos como resultado que t es igual a menos RC por el logaritmo de 1 sobre 12. Sustituimos, recordemos que tenemos la constante de tiempo ya resuelta, que es igual a 1 segundo, y multiplicamos por el logaritmo de 0,0833. El logaritmo ya aplicado. Y tenemos que, como resultado, el tiempo de descarga del capacitor es igual a 2,48 segundos. Para que para que el capacitor llegue a 1 voltio le va a tomar 2,48 segundos.
Aquí vemos esta gráfica en GeoGebra, creo que la miremos un poco mejor. Y vemos que normalmente siempre en el eje X está la variable tiempo y en el eje Y va a estar la variable de voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje puede variar, el tiempo no, el tiempo sigue. Entonces, si nos damos cuenta, un análisis muy sencillo de esta clase de gráficas, es que conforme va avanzando el tiempo, nos dice el ejercicio, si bien recordamos, que es un ejercicio de descarga. ¿Cuánto tiempo le toma al capacitor en descargarse? Entonces tenemos aquí que en su punto cero, en su segundo, digamos, cero, el capacitor está cargado a 12 voltios. Tiene los 12 voltios exactos. Conforme va avanzando el tiempo, los segundos, tenemos que el capacitor se empieza a descargar. Entonces, ¿qué pasa? Que la pendiente es decreciente, decrece. Y si nos damos cuenta, aquí confirmamos como tal que la ecuación está bien, es que cuando llega a un segundo, recordemos que aquí, cuando llega a un voltio, perdón, es aproximadamente por acá, ha transcurrido 2,48 segundos. Vemos la relación de entre voltaje y tiempo. Cuando llegamos a la explicación de campos de direcciones, si nos damos cuenta, cuando la función está en 12 voltios, está en su punto más alto, cuando el condensador está completamente cargado, nos damos cuenta que las flechas de dirección del campo se encuentran casi que completamente vertical. Y conforme va avanzando el tiempo y va decreciendo el voltaje, se vuelven cada vez más horizontales hasta que llegan al punto cero, que ya son completamente horizontales. Si nos damos cuenta, recordemos que nos decía que el voltaje, la descarga del capacitor es directamente proporcional al voltaje del tiempo. Y nos damos cuenta que sí. Cuando está en su punto más alto se descarga mucho más rápido y conforme va pasando el tiempo que su voltaje es menor se va descargando cada vez más lento. Por eso necesitamos una ecuación diferencial para poder saber en el segundo 1, el segundo 2, cuál es el voltaje, porque no es, digamos, no es la misma tasa de descarga todo el tiempo, sino que va variando conforme va pasando el tiempo. Así el campo de direcciones describe todas las posibles trayectorias o soluciones que tienden hacia cero, porque recordemos que el condensador se descarga hasta quedarse sin voltaje. Agradezco muchísimo y espero que les sirva.